Santos de hoy, 28 de abril. San Luis María Grignion de Montfort. San Luis es el fundador de los Padres Montfortianos y de las Hermanas de la Sabiduría. Nació en Montfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de 8 hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen, y a la edad de 12 años, ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios. Con grandes sacrificios logró conseguir con que ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el Seminario de San Sulpicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de cantante y compositor a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia anunciando el Evangelio, y permitiendo la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente, y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. El santo fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión de las almas, los Padres Montfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María, y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis además escribió uno de los libros que junto con las Glorias de María de San Alfonso, ha llegado a ser uno de los libros más famosos que se han escrito acerca de la devoción a la Virgen María, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro gran santo: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es. San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años de una repentina enfermedad. San Pedro Chanel. Pedro Chanel nació en un pueblo francés llamado Couet, diócesis de Lyon, el 12 de julio de 1803, en el seno de una familia acomodada. Hizo la primera comunión a los 15 años y entonces sintió la vocación misionera. 2 años después entró en el seminario. En 1823 quiso acompañar a un profesor suyo, que partía hacia las misiones de América del Norte, junto con otros 2 compañeros de estudios, pero no fue posible porque aún le faltaba un año de filosofía. Pedro fue ordenado sacerdote en 1827, y pidió a su obispo que lo enviara a las misiones. El obispo le respondió que su diócesis estaba tan necesitada de evangelización que podía empezar siendo misionero en su propia tierra. Hacia 1830 se unió a un grupo de sacerdotes con vocación misionera. Formaban la Sociedad de María, o maristas. A finales de 1836 partió hacia la Polinesia un grupo de maristas en el que figuraba el padre Pedro Chanel. Por el camino se dividieron en 2 grupos, y el padre Pedro y otro hermano desembarcaron en Futuna el 12 de noviembre de 1837. La isla se hallaba dominada por 2 tribus que siempre estaban guerreando. No conocían el cristianismo y había allí un comerciante inglés que estimulaba la beligerancia de los nativos. Pronto estalló una guerra y el rey de la tribu vencedora obligó a los misioneros a vivir cerca de su casa para tenerlos bien vigilados. Pese a todo, Pedro se las arregló para predicar y empezó a convertir a los nativos. En febrero de 1839 un huracán arrasó la isla y las 2 tribus firmaron una tregua, pero en agosto la rompieron y una tribu casi aniquiló a la otra en una matanza sin precedentes. El rey vencedor acabó creyendo que aquellos cristianos estaban introduciendo supersticiones que molestaban a sus propios dioses y decidió acabar con el padre Pedro. El 28 de abril de 1841, un grupo capitaneado por Musumusu, yerno del rey, fue a buscar a Pedro, lo sacaron de su cabaña y Musumusu le abrió la cabeza de un hachazo. Pedro fue beatificado en 1889, y proclamado mártir y patrón de Oceanía en 1954. Santa Jana Beretta Mola. Jana Beretta nació en Magenta, provincia de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Desde su tierna infancia, acoge el don de la fe, y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios,
confiándose plenamente a la providencia, y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante los años de liceo y de universidad, en los que se dedica con diligencia a los estudios, traduce su fe en fruto generoso de apostolado en la acción católica, y en la Sociedad de San Vicente de Paúl, dedicándose a los jóvenes y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados. Habiendo obtenido el título de doctor en medicina y cirugía en 1949 en la Universidad de Pavía, abre en 1950 un ambulatorio de consulta en Mesero, municipio vecino a Magenta. En 1952 se especializa en pediatría en la Universidad de Milán. En la práctica de la medicina, presta una atención particular a las madres, a los niños, a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión, no le impide el dedicarse más y más a la acción católica, intensificando su apostolado entre las jovencitas. Se dedica también a sus deportes favoritos, el esquí y el alpinismo, encontrando en ellos una ocasión para expresar su alegría de vivir, recreándose ante el encanto de la creación. Se interroga sobre su porvenir, reza y pide oraciones, para conocer la voluntad de Dios. Llega a la conclusión de que Dios la llama al matrimonio. Llena de entusiasmo, se entrega a esta vocación, con voluntad firme y decidida de formar una familia verdaderamente cristiana. Conoce al ingeniero Pietro Mola. Comienza el periodo de noviazgo, tiempo de gozo y alegría, de profundización en la vida espiritual, de oración y de acción de gracias al Señor. El día 24 de septiembre de 1955, Yana y Pietro contraen matrimonio en Magenta, en la Basílica de S. Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956, Yana da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En diciembre de 1957 viene al mundo Mariolina y en julio de 1959, Laura. Yana armoniza, con simplicidad y equilibrio, los deberes de madre, de esposa, de médico y la alegría de vivir. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, expresa del sufrimiento. El diagnóstico, un tumor en el útero. Se hace necesaria una intervención quirúrgica. Antes de ser intervenida, suplica al cirujano que salve, a toda costa, la vida que lleva en su seno, y se confía a la oración y a la providencia. Se salva la vida de la criatura. Ella da gracias al Señor y pasa los 7 meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo, y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece al pensar que la criatura pueda nacer enferma, y pide al Señor que no suceda tal cosa. Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, está dispuesta a dar su vida para salvarla de la criatura. Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegidlo, exijo la suya. Salvadlo. La mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Yana Emanuela. El día 28 de abril, también por la mañana, entre indecibles dolores y repitiendo la jaculatoria Jesús, te amo, muere santamente. Tenía 39 años. Sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción profunda, de fe y de oración. La sierva de Dios reposa en el cementerio de Mesero, a 4 kilómetros de Magenta. Meditada inmolación, Pablo VI definió con esta frase el gesto de la beata Yana, recordando, en el Ángelus del domingo 23 de septiembre de 1973, una joven madre de la diócesis de Milán que, por dar la vida a su hija, sacrificaba, con meditada inmolación, la propia. Es evidente, en las palabras del Santo Padre, la referencia cristológica al Calvario y a la Eucaristía. Fue beatificada el 24 de abril de 1994, durante el Año Internacional de la Familia, y canonizada el 16 de mayo de 2004 por Juan Pablo II.